El millonario dejó en ridículo a su esposa frente a todos. Jamás imaginó que su propio hijo se enfrentaría a él y le daría una lección inolvidable. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Yolanda Fuentes había pasado los últimos 26 años de su vida en una jaula dorada. No porque fuera una prisionera en el sentido físico, sino porque, con el tiempo, su vida se convirtió en un ciclo repetitivo de apariencias y silencios. Ella era la mujer detrás del hombre exitoso, la esposa ideal de Héctor Montenegro, uno de los empresarios más influyentes de Monterrey en el sector de la construcción. Sin embargo, nadie sabía la verdad. Nadie sabía que ese imperio era, en gran parte, producto de su talento y sacrificio. Desde pequeña, la arquitectura era su mundo. Creció fascinada por las formas, los espacios y la manera en que un edificio podía contar una historia. Cuando entró en la Universidad Autónoma de Nuevo León para estudiar arquitectura, lo hizo con una pasión imparable. Destacaba entre sus compañeros no solo por su inteligencia, sino por su capacidad de innovar, de imaginar espacios donde otros solo veían estructuras rígidas. Conoció a Héctor Montenegro a los 23 años. En ese entonces, él tenía 33 y estaba en plena expansión de su empresa constructora, Montenegro Infraestructura, la cual había comenzado con pequeños proyectos y ahora se abría paso entre las firmas más prestigiosas del país. Héctor era un hombre de presencia imponente. Seguro de sí mismo, ambicioso, con un carisma que podía convencer a cualquiera de seguirlo. Cuando conoció a Yolanda, quedó impresionado con su talento. Se enamoró de su inteligencia, de su energía, pero, sobre todo, del potencial que vio en ella. Al principio, Héctor la trataba como su igual. Le prometió que juntos construirían un imperio, que ella diseñaría y él se encargaría de los negocios. Y por un tiempo, así fue. Se casaron un año después. Yolanda sintió que su vida tomaba forma, que con Héctor a su lado, lograría sus sueños. Durante los primeros años de matrimonio, trabajaron juntos en proyectos importantes. Ella diseñaba, él conseguía inversionistas. Fue una sociedad exitosa, hasta que dejó de serlo. Conforme los años pasaban y la empresa crecía, algo cambió. Héctor comenzó a tomar más crédito del que merecía, hasta que, un día, su nombre desapareció de los proyectos. Primero fue sutil. Los clientes prefieren hablar conmigo directamente. No es que no seas buena, amor, pero es más fácil así. Después, fue una decisión tajante. No necesitas estar en las juntas. Te desgasta demasiado. Yo me encargo de todo. Para cuando Yolanda quiso reaccionar, su rol en la empresa se había reducido a nada. Héctor se convirtió en la cara visible, en el visionario, mientras ella quedó relegada a ser la esposa del gran empresario. Cuando intentó protestar, él usó su tono más persuasivo. Pero amor, ¿para qué te complicas? Ahora podemos vivir cómodos. Puedes dedicarte a nuestra casa, a nuestra familia. Yo me encargo de todo. Yolanda cedió. No porque no tuviera la capacidad de pelear por su lugar, sino porque él la convenció de que no lo necesitaba. Los años pasaron, y con cada evento empresarial, con cada inauguración, su rol se reducía aún más. De diseñadora pasó a ser anfitriona, la mujer que sonreía en las fotos, que se encargaba de organizar las cenas con los inversionistas, que mantenía el hogar impecable para cuando Héctor llegaba. A sus 50 años, la vida de Yolanda estaba perfectamente cronometrada. 6 de la mañana. Se despertaba antes que nadie, preparaba café y leía las noticias. Le gustaba mantenerse informada del sector inmobiliario, aunque sabía que nunca podría hablar de ello con Héctor. 7:30 de la mañana desayuno en la gran mesa del comedor. La mayoría de los días, Héctor no estaba. Cuando estaba, solía hablar más de su trabajo que de cualquier otra cosa. Hoy tengo reunión con el alcalde. Nos aprobarán el nuevo proyecto. Te felicito. Unas pocas palabras de cortesía y luego, silencio. 9 de la mañana caminaba por la propiedad, revisando cada detalle del jardín y la casa.
Todo tenía que estar impecable. Su vida giraba en torno a la perfección de su entorno, aunque por dentro se sentía más vacía que nunca. 11 de la mañana, clases de yoga o pilates. No porque le apasionara, sino porque una mujer de su estatus debía mantenerse en forma. 1 de la tarde, almuerzo con amigas de la alta sociedad, donde los temas de conversación eran moda, viajes y rumores. Nunca negocios, nunca arquitectura. ¿Viste el vestido que usó Patricia en la gala? Horrible. Dicen que la esposa de Martín me engaña. Conversaciones que no le interesaban, pero en las que aprendió a fingir interés. 3 de la tarde. Iba a su estudio, el único lugar donde se sentía ella misma. Ahí tenía sus bocetos, sus antiguos diseños, sus ideas de lo que pudo haber sido. Pero todo estaba guardado en carpetas que nadie veía. 6 de la tarde, Héctor llegaba a casa. Si tenía un buen día, le contaba de sus logros. Si tenía un mal día, bebía whisky en su despacho y no le dirigía la palabra. 9 de la noche, cena juntos, aunque cada uno con la cabeza en otro lugar. El evento de la Cámara de Comercio es el viernes. Compra algo elegante. Claro. Sin una pregunta sobre su día, sin un interés real en su vida. 11 de la noche. Se acostaba, miraba el techo y se preguntaba en qué momento había dejado de ser Yolanda Fuentes para convertirse en la señora Montenegro. La única persona que realmente le traía luz a su vida era su hijo, Kaleo. A sus 25 años, Kaleo había crecido viendo la dinámica de sus padres. Admiraba el éxito de su padre, pero también notaba la tristeza en su madre. Desde pequeño, fue curioso, inquieto y con un sentido de la justicia inquebrantable. A diferencia de Héctor, Kaleo sí la veía. Mamá, ¿por qué ya no diseñas? Porque la vida tomó otro rumbo, hijo. Pero no era cierto. Su vida no tomó otro rumbo. Héctor la llevó en otra dirección y ella lo permitió. A pesar de su tristeza, Yolanda nunca había pensado en rebelarse. Creía que su tiempo ya había pasado, que a su edad no podía hacer nada para cambiarlo. Lo que no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que no imaginaba era que su esposo cometería un error que lo haría perderlo todo. Lo que no esperaba era que su hijo se convertiría en su mayor aliado. Pero esa es otra historia. Esa noche aún no llegaba. Por ahora, Yolanda Montenegro seguía siendo la mujer silenciada. El gran día había llegado. La graduación de Kaleo Montenegro no era solo un evento más, era la culminación de años de esfuerzo, sacrificios y expectativas. Durante los últimos meses, Yolanda había puesto todo su empeño en asegurarse de que fuera un evento inolvidable. Desde la selección del lugar, el menú, la decoración, hasta los pequeños detalles en la mesa de cada invitado, se aseguró de que fuera perfecto para su hijo. Sabía que para Héctor la graduación no era solo un motivo de orgullo familiar, sino una oportunidad para demostrar poder, conexiones y estatus. La lista de invitados incluía políticos, empresarios, figuras influyentes de Monterrey y del país. Nadie podía faltar. Para él, esta noche no solo celebraba los logros de su hijo, sino también su propio legado. Sin embargo, lo que Yolanda no imaginaba era que esta noche, en la que todo debía girar en torno a Kaleo, sería el momento en que su esposo la destruiría públicamente. La fiesta se llevó a cabo en el Hotel Imperial Monterrey, un salón majestuoso con enormes lámparas de cristal y paredes doradas. Desde que llegó, Yolanda sonreía con cortesía, como lo hacía siempre en estos eventos. Conocía a cada persona en la sala, sabía sus nombres, sus empresas, sus conexiones. Llevaba años compartiendo mesas con ellos, escuchando sus conversaciones, riendo en los momentos apropiados. Vestida con un elegante vestido azul marino, Yolanda irradiaba sofisticación. Aunque a simple vista parecía segura y serena, en su interior llevaba consigo el peso de años de silencios y sacrificios. «Mamá, estás hermosa». La voz de Kaleo la sacó de sus pensamientos. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Al verlo, su corazón se llenó de emoción.
Su hijo, el motivo de su orgullo, lucía impecable con su traje negro y corbata azul, haciendo juego con el color de su vestido. Hoy es tu día, hijo. Estoy muy orgullosa de ti. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Yolanda sonrió con ternura. Si alguien la veía, si alguien la valoraba, era Kaleo. Héctor, que se encontraba a unos metros conversando con inversionistas, desvió la mirada hacia ellos y alzó una copa en su dirección. Vamos, es hora de la cena, dijo con su tono autoritario de siempre. Como una coreografía bien ensayada, todos tomaron sus lugares en la mesa principal. La cena transcurrió entre brindis y charlas banales, hasta que el maestro de ceremonias anunció el momento que todos esperaban. Señoras y señores, es un honor presentarles al gran empresario y líder del sector de la construcción en México, el señor Héctor Montenegro. Los aplausos llenaron el salón mientras Héctor se levantaba de su asiento con la confianza que siempre lo caracterizaba. Yolanda le sonrió, sin saber que en los próximos minutos su mundo cambiaría para siempre. Héctor comenzó agradeciendo a los presentes, a los socios, a los amigos de la familia. Su tono era fuerte, seguro, el de un hombre que había logrado todo lo que se proponía. Esta noche es especial porque celebramos el éxito de nuestro hijo, Kaleo. Un joven con un futuro brillante, que sin duda seguirá el legado de nuestra familia y elevará aún más el nombre Montenegro. Más aplausos. Kaleo sonrió con modestia, mientras su madre lo miraba con orgullo. Pero entonces, el tono de Héctor cambió. Detrás de cada gran hombre hay una mujer que lo apoya. En mi caso, mi querida esposa Yolanda ha sido, ¿cómo decirlo? Soltó una ligera risa, un tono de burla apenas disimulado. Una presencia leal. Las risas suaves y las miradas cómplices de algunos invitados le erizaron la piel a Yolanda. A veces, en la vida, es necesario tomar decisiones. Algunos lideran, otros acompañan. Y ahí estaba. La insinuación. La reducción de su vida, de sus sacrificios, a un papel meramente decorativo. El golpe final llegó cuando Héctor alzó su copa y dijo con una sonrisa socarrona: brindemos por Kaleo y por su madre, quien, aunque nunca ha sido más que la mujer detrás del hombre, ha hecho su parte en esta familia. Las carcajadas estallaron. Algunas de burla, otras incómodas. Yolanda sintió como el aire se le escapaba del pecho. La humillación y el silencio cómplice. Por primera vez en su vida, sintió que su mundo se desplomaba delante de todos. Miró a su alrededor. Nadie hizo nada. Ninguna de las mujeres en la mesa la defendió. Ninguno de los hombres intervino. Todos rieron, brindaron y aplaudieron. Kaleo, sentado junto a ella, tensó la mandíbula y apretó los puños. Su mirada estaba cargada de furia, pero ella le tomó la mano suavemente bajo la mesa. No hagas nada. No aquí. Susurró con voz temblorosa. La noche continuó. Las copas siguieron alzándose, las felicitaciones continuaron, pero para Yolanda, todo había cambiado. Cuando la velada terminó y los invitados comenzaron a despedirse, Yolanda caminó hacia la salida con una calma inquietante. Héctor, sin remordimientos, la tomó del brazo. No pongas esa cara. Solo era un chiste. Ella lo miró con frialdad. Por primera vez en años, no desvió la mirada. No fue un chiste. Héctor se encogió de hombros y la soltó. Deberías estar agradecida. Si no fuera por mí, nadie sabría quién eres. No lo supo en ese momento, pero esas palabras fueron la chispa que encendió el fuego dentro de ella. Esa noche, algo en Yolanda murió, pero otra parte de ella despertó. Esa madrugada, sentada en la terraza de su casa con una copa de vino en la mano, miró la ciudad iluminada y recordó quién había sido. Recordó sus años en la universidad, sus sueños de construir grandes proyectos, la pasión que sentía cada vez que diseñaba. Recordó que ella no nació para ser la sombra de nadie. Y decidió que ya no lo sería. Miró la mansión donde había vivido los últimos 26 años, y por primera vez no la sintió su hogar.
Esa no era su vida. Pero lo sería. Iba a recuperarla. Porque si algo había aprendido esa noche, era que Héctor Montenegro iba a pagar por cada uno de sus desprecios. Pero lo haría a su manera. Con inteligencia. Con estrategia. Con paciencia. No sería impulsiva. No haría una escena. No. Héctor nunca vería venir lo que estaba por suceder. El sol entraba con timidez por las cortinas de la mansión Montenegro, iluminando los restos de la ostentosa fiesta de graduación de la noche anterior. A pesar de que los meseros ya estaban limpiando, en el aire quedaba la opresión de una noche que no había terminado bien para todos. Yolanda despertó con una sensación de vacío en el pecho, el recuerdo de la humillación de Héctor aún fresco en su mente. Lo había soportado por años, había aprendido a callar, a sonreír aunque por dentro se sintiera quebrada. Pero algo dentro de ella había cambiado. La vergüenza había dado paso a la rabia, y la rabia se convertía poco a poco en una resolución firme, ya no sería la mujer sumisa que su esposo quería que siguiera siendo. Kaleo, por otro lado, no podía sacarse de la cabeza la imagen de su madre mirando el suelo mientras las risas y murmuros se extendían en el salón. Nunca había cuestionado la autoridad de su padre, ni su papel dentro de la familia, pero ahora todo le parecía repulsivo. Durante años había creído que su madre vivía una vida cómoda, llena de lujos y privilegios, pero la imagen que vio la noche anterior le mostró otra realidad. Una mujer acorralada en un matrimonio en el que había perdido su voz. Decidido a confrontar a Héctor, Kaleo bajó las escaleras con paso firme y fue directo a su despacho. No se molestó en tocar la puerta. Entró con determinación y lo encontró sentado en su enorme escritorio de caoba, revisando algunos documentos con el rostro impasible. Necesitamos hablar, soltó sin rodeos. Héctor ni siquiera levantó la vista. Si es sobre tu fiesta, espero que haya estado a la altura. Kaleo apretó los puños. Es sobre mamá. Eso hizo que Héctor levantara la mirada con fastidio. ¿Otra vez con eso? ¿Otra vez? ¿De verdad vas a actuar como si no hiciste nada anoche? Héctor suspiró pesadamente y se recargó en su silla con los brazos cruzados. Si tu madre está molesta por un simple comentario, entonces tiene la piel demasiado fina. No fue un simple comentario. La ridiculizaste frente a todos. ¿Y qué? Todos saben quién es ella. Todos saben que yo he sido el pilar de esta familia. Kaleo sintió que la ira hervía dentro de él. ¿El pilar? ¿De verdad crees que has hecho todo solo? Desde luego. Yo soy el que ha trabajado, el que ha construido este imperio. Mamá sacrificó su carrera por ti, por esta familia. Héctor se rió con desdén. Por favor. ¿Qué carrera? Ella diseñaba un par de edificios, pero nunca habría llegado a donde yo llegué. Yo fui quien la sacó de su zona de confort y le dio la vida que tiene. No se la diste, se la quitaste. Las palabras de Kaleo hicieron que Héctor entrecerrara los ojos. Estás hablando como si tu madre fuera una víctima. Porque lo es. No me vengas con esas tonterías, Kaleo. Espetó Héctor, golpeando la mesa con la palma de la mano. El silencio se hizo espeso entre los dos. Héctor se puso de pie con lentitud, su presencia intimidante llenando la habitación. Tu madre siempre ha sabido cuál es su lugar. Y te aseguro que no voy a permitir que ahora se llene la cabeza de ideas absurdas. Kaleo estaba a punto de responder, pero entonces la puerta del despacho se abrió y Yolanda entró con cautela. ¿Qué está pasando? Héctor la miró con furia contenida. Estamos hablando. No, estás manipulando, corrigió Kaleo, mirándolo con desafío. ¿Manipulando? Héctor soltó una risa irónica. ¿Eso te ha estado diciendo tu madre? ¿Que soy un monstruo? No necesito que me lo diga. Lo vi anoche. Héctor giró su cabeza hacia Yolanda, sus ojos brillando con un peligroso fulgor. ¿Así que ahora te dedicas a lloriquear con nuestro hijo, eh? ¿Te gusta verte como la víctima? No le hables así. Gritó Kaleo,
interponiéndose entre ambos. Héctor, sin previo aviso, levantó la mano para golpear a Yolanda. El reflejo fue automático. Kaleo atrapó la muñeca de su padre antes de que el golpe pudiera impactar en el rostro de su madre. La rabia ardía en sus ojos cuando, sin pensarlo, cerró el puño y le propinó un fuerte puñetazo a Héctor en la mandíbula. El impacto fue tan fuerte que Héctor trastabilló hacia atrás, tocándose la cara con incredulidad. Por primera vez en su vida, alguien lo había desafiado físicamente. «Maldito mocoso», rugió, su voz temblando de furia. Pero Kaleo no se inmutó. «Si vuelves a tocarla, juro que te romperé la cara». El silencio era absoluto. Yolanda, con la mano en la boca, no podía creer lo que acababa de ver. Héctor, todavía impactado, se incorporó y lanzó una mirada de odio a su hijo. «Esto no ha terminado», espetó antes de salir del despacho, dejando un rastro de rabia y vergüenza tras de sí. Cuando la puerta se cerró de golpe, Yolanda se derrumbó en el sillón más cercano y se llevó las manos a la cara. Esto no debía pasar. Kaleo se arrodilló frente a ella y le tomó las manos con suavidad. «Mamá, él no puede seguir tratándote así». Yolanda lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero que esto te afecte a ti también». «Ya me afecta. No puedo ignorarlo más». Tomó aire y, con voz firme, dijo: «Quiero que me cuentes toda la verdad». Yolanda se quedó en silencio por un momento, pero finalmente asintió. Se levantó y caminó hasta el escritorio, donde abrió una gaveta con llave y sacó un sobre grueso. Lo sostuvo con ambas manos, como si pesara toneladas. «Aquí está la historia que tu padre nunca quiso que supieras». Kaleo tomó el sobre y sacó los documentos. A medida que leía, su rostro reflejaba cada vez más incredulidad. Esto dice que tú eres la accionista mayoritaria de la empresa». «Así es». «Pero, siempre pensé que la empresa era de papá». «No lo es completamente. Cuando nos casamos, los dos trabajamos juntos en cada proyecto. Yo diseñaba, él ejecutaba. Pero con el tiempo, él comenzó a apartarme de las decisiones, asegurándose de que nadie supiera cuánto realmente aporté. Me hizo firmar acuerdos, me relegó a un papel secundario, y cuando quise reclamar, ya era demasiado tarde». Kaleo sintió un nudo en la garganta. Él se apropió de todo. «Sí. Y me convenció de que era lo mejor para nuestra familia». Kaleo cerró los ojos por un instante. Su mundo entero estaba cambiando. «Vamos a arreglar esto, mamá». Yolanda lo miró con tristeza. «No será fácil». Kaleo apretó los puños. «No me importa. No pienso dejar que él se salga con la suya». Por primera vez en mucho tiempo, Yolanda sintió una chispa de esperanza. Su hijo, el mismo que había crecido admirando a su padre, ahora estaba dispuesto a luchar a su lado. Este sería el comienzo de una nueva batalla. Después de la violenta confrontación con Héctor, Yolanda y Kaleo sabían que no podían seguir esperando. Algo dentro de ella había despertado tras años de sometimiento y silencio. Por primera vez en décadas, sintió la urgencia de recuperar lo que le pertenecía, no solo por ella, sino por su hijo. La sombra de Héctor había oscurecido su vida durante demasiado tiempo, y la idea de verlo caer por su propio peso la llenaba de determinación. La primera en saberlo fue Lucía, su mejor amiga y una de las abogadas más influyentes en Monterrey. Yolanda no había querido involucrarla antes, no por falta de confianza, sino porque el miedo aún la paralizaba. Sin embargo, ahora que tenía a Kaleo de su lado, sintió la fortaleza suficiente para hacer lo que debía. Lucía escuchó en silencio mientras Yolanda le relataba todo. Cada sacrificio, cada documento que Héctor la obligó a firmar, cada decisión que él tomó a su nombre sin su consentimiento. Cuando terminó, la abogada se quedó un momento en silencio, revisando mentalmente la magnitud de la situación. Finalmente, exhaló con un aire de seguridad. «Tenemos con qué destruirlo, Yolanda. La empresa sigue legalmente a tu nombre,
y con una buena estrategia podemos demostrar que fuiste desplazada de forma fraudulenta. Pero eso no es suficiente. Para hundirlo de verdad, necesitamos algo más, algo que lo obligue a ceder sin que pueda defenderse. El primer paso era conseguir información. Kaleo, con su acceso libre a los sistemas de la empresa, comenzó a investigar desde dentro. No le sorprendió encontrar irregularidades. En los últimos años, su padre había cerrado tratos con políticos corruptos y había usado empresas fantasmas para desviar fondos. Sin embargo, la verdadera bomba llegó cuando descubrió que algunas de las cuentas de la compañía estaban ligadas a transacciones sospechosas con contratos del gobierno. Cada documento, cada correo electrónico filtrado, confirmaba lo que sospechaban. Héctor no solo se había apropiado de la empresa, sino que había construido su imperio sobre cimientos de corrupción. Yolanda se sintió enferma al ver las pruebas. Durante años, creyó que su esposo era simplemente un hombre controlador y egocéntrico, pero esto demostraba que era mucho peor. No solo la había mantenido alejada, sino que había usado su talento y su trabajo como base para una red de negocios ilegales. Lucía organizó toda la documentación en carpetas detalladas, preparando la estrategia legal. Para acabar con Héctor, no solo necesitaban las pruebas, sino que debían asegurarse de que él no pudiera moverse ni un solo paso sin quedar atrapado. Mientras tanto, Héctor seguía viviendo en su burbuja de poder y arrogancia, convencido de que su esposa jamás se atrevería a desafiarlo. En las semanas siguientes, no hizo más que continuar con su rutina, sin darse cuenta de que, en la sombra, su caída estaba siendo orquestada con precisión quirúrgica. Yolanda, a pesar de la rabia que sentía, sabía que debía actuar con cautela. La venganza no era suficiente, lo que realmente importaba era recuperar su legado. Con Kaleo y Lucía a su lado, ideó la jugada final. La clave estaba en la junta de accionistas. Héctor nunca imaginó que ella aún tenía la mayoría de las acciones, pues la había convencido de firmar poderes legales que en realidad nunca la despojaron del todo de su propiedad. Durante años, la había mantenido en la ignorancia, pero ahora Yolanda tenía en sus manos la documentación para probar que seguía siendo la dueña legítima de la empresa. El día en que se anunciaría una nueva expansión internacional, la junta directiva estaba reunida en la sala principal del edificio Montenegro. Héctor entró con su habitual aire de superioridad, saludando a los accionistas y jactándose de sus logros. No se percató de la mirada fría y calculadora de su esposa, sentada en una esquina con Lucía y Kaleo a su lado. El ambiente se tensó cuando Lucía se levantó y colocó un fajo de documentos sobre la mesa de conferencias. Antes de proceder con la reunión, hay ciertos temas que deben ser discutidos, dijo con voz firme. Héctor, aún sin comprender lo que estaba pasando, frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Yolanda se levantó lentamente, con la seguridad de alguien que ha esperado demasiado tiempo para tomar la palabra. Estoy hablando de que, legalmente, esta empresa sigue siendo mía. El silencio en la sala era sepulcral. Héctor soltó una carcajada incrédula. No digas estupideces, Yolanda. Firmaste todos los acuerdos. Lucía deslizó un documento hacia él. Firmó papeles manipulados, Héctor, pero ninguno de ellos la despojó completamente de su derecho legal sobre la empresa. Durante años te aprovechaste de su confianza y la mantuviste alejada de las decisiones, pero todo esto, señaló la pila de documentos, demuestra que sigue siendo la accionista mayoritaria. Héctor hojeó los papeles, su rostro perdiendo el color conforme entendía la magnitud de lo que tenía frente a él. Esto no puede ser. Kaleo se inclinó sobre la mesa, mirándolo con dureza. Sí puede. Y ahora tú eres el que no tiene control sobre nada. El impacto de sus palabras se sintió como una explosión en la sala. Los accionistas comenzaron a murmurar, algunos viendo a Héctor con desconfianza, otros con abierta desaprobación. Pero lo peor aún estaba por llegar. Lucía tomó una segunda carpeta y la abrió frente a todos. Además de haber despojado a Yolanda de su legítima posición, tenemos pruebas contundentes de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal cometidos bajo tu dirección. Los murmullos se intensificaron. Héctor intentó reaccionar,
pero su voz se ahogó en la incredulidad y la furia. Esto es un complot. Me quieren destruir. No, Héctor, interrumpió Yolanda con calma. Esto es justicia. Cada documento presentado era una daga que lo hundía más. Los miembros de la Junta, viendo que su líder era un hombre acabado, comenzaron a distanciarse. Algunos incluso abandonaron la sala. Sabían lo que esto significaba. Héctor Montenegro estaba acabado. En ese momento, comprendió la verdad. Durante años había creído que podía controlar todo y a todos, pero nunca imaginó que la mujer a la que menospreciaba sería la que lo derribaría con la misma paciencia con la que él había construido su imperio. La reunión terminó con Héctor derrotado, incapaz de formular una sola palabra. Cuando salieron del edificio, Yolanda sintió el peso de los años caer de sus hombros. No era el final, aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en su vida, sentía que su destino le pertenecía. Kaleo la abrazó con fuerza. Lo logramos, mamá. Lucía sonrió con orgullo. Y esto apenas empieza. Héctor Montenegro había construido su imperio con la certeza de que siempre tendría el control. Su confianza en el poder que ejercía sobre quienes lo rodeaban lo había vuelto arrogante, incapaz de imaginar siquiera la posibilidad de perderlo todo. Durante años, había visto a Yolanda como una sombra de su éxito, como la esposa decorativa que, a pesar de su talento, jamás podría estar a su nivel. Pero ahora, esa mujer a la que había menospreciado se preparaba para asestarle el golpe final. La convocatoria de la Junta de Accionistas fue sorpresiva. Ninguno de los miembros esperaba una reunión de emergencia, y menos aún que estuviera encabezada por Yolanda y no por Héctor. Los rumores comenzaron a circular desde el momento en que los inversionistas recibieron la notificación. Algo grande estaba a punto de suceder. Héctor, aunque desconcertado, no se alarmó de inmediato. Estaba convencido de que aún tenía el poder de manejar la situación. El ambiente en la sala de juntas era tenso. Los accionistas, empresarios de alto nivel, esperaban con impaciencia mientras Yolanda se preparaba para hablar. Héctor entró con su característico aire de superioridad, dedicándole una mirada burlona a su esposa. No podía imaginar lo que estaba por suceder. Yolanda se levantó con una calma que contrastaba con la tormenta que estaba a punto de desatar. Su presencia, antes opacada por la sombra de su esposo, se imponía con una seguridad que nadie le había visto antes. Con Lucía y Kaleo a su lado, se dispuso a presentar la verdad que por tanto tiempo había permanecido oculta. Sacó un expediente y comenzó a exponer una serie de documentos financieros, contratos falsificados y registros de transacciones ilícitas. La evidencia de fraude y corrupción no solo señalaba a Héctor, sino que también comprometía la reputación de la empresa. A medida que los documentos circulaban por la mesa, los inversionistas comenzaron a murmurar, sorprendidos por la magnitud de las irregularidades. Héctor, al principio incrédulo, intentó interrumpir. Pero la información seguía llegando, implacable. Cada papel, cada prueba, desmantelaba la imagen del empresario intachable que había construido. Los accionistas, que antes lo veían con respeto, ahora lo miraban con desconfianza y desprecio. El golpe final llegó cuando Kaleo, quien hasta entonces se había mantenido en silencio, tomó la palabra. Con los documentos en la mano, se dirigió a su padre con una frialdad que lo hizo estremecer. Expuso los títulos de propiedad y los registros que confirmaban que Yolanda era la verdadera dueña de la mayoría de las acciones de la empresa. Héctor perdió el color del rostro al comprender lo que eso significaba. Ya no tenía el control. Su esposa, a quien creyó haber relegado a un papel irrelevante, tenía en sus manos el destino de todo lo que él consideraba suyo. Los inversionistas reaccionaron de inmediato. Exigieron su destitución inmediata. No había escapatoria. Héctor trató de defenderse, intentó descalificar las pruebas, acusó a su esposa y a su hijo de conspirar contra él, pero nadie le creyó. Su caída era inminente y no había forma de revertirla. En medio del caos, se levantó con furia, golpeando la mesa con un puño tembloroso. Pero su rabia ya no tenía peso. Los accionistas votaron unánimemente por su destitución y, con una frialdad que lo destrozó, lo despojaron de su cargo como director general. Yolanda, con la dignidad de quien finalmente recupera lo que le pertenece, firmó los documentos que oficializaban su nuevo rol como presidenta de la empresa.
Héctor, derrotado y humillado, salió de la sala sin poder articular una sola palabra. La noticia de su caída se propagó con rapidez. En cuestión de horas, la prensa comenzó a reportar sobre la corrupción dentro de la empresa y su destitución. Los aliados que antes lo respaldaban se distanciaron de él, los mismos que lo adulaban ahora lo veían con desprecio. Su reputación, cuidadosamente construida durante décadas, se derrumbó como un castillo de naipes. Mientras tanto, en su oficina, Yolanda observaba la ciudad desde la enorme ventana de cristal. No sentía satisfacción ni venganza, solo la certeza de que había hecho lo correcto. Se había liberado de la sombra de Héctor, había recuperado su identidad y su legado. Ahora, el futuro le pertenecía, y estaba lista para escribir su propia historia. Héctor Montenegro siempre había vivido en la cima. Rodeado de lujos, con poder e influencia, jamás imaginó que su mundo, construido sobre una falsa superioridad, se vendría abajo tan rápido. Pero el día de su destitución marcó el inicio de su caída. Salió de la junta con una rabia incontrolable, sintiendo que la humillación lo asfixiaba. Al día siguiente, los titulares de los periódicos lo confirmaron: escándalo en Montenegro Construcciones, fraude y corrupción en la cúpula empresarial, el derrumbe del magnate de la construcción, Héctor Montenegro. Destituido y acorralado. Las llamadas que antes inundaban su teléfono desaparecieron. Los empresarios que se jactaban de su amistad con él se esfumaron, y los socios que lo respaldaban lo desconocieron en cuestión de horas. Nadie quería estar vinculado con un hombre cuyo nombre ahora representaba fraude y vergüenza. Intentó contactar a algunas de las personas que durante años le debían favores, pero todas sus puertas se cerraron. El mundo que alguna vez dominó ahora le daba la espalda. La prensa lo acechaba sin descanso. Cada paso que daba era captado por fotógrafos, cada intento de justificar su situación era desmantelado por periodistas que ahora disfrutaban desenterrar los detalles más oscuros de su historia. Su imagen quedó destruida y su apellido, que antes significaba prestigio, se convirtió en sinónimo de corrupción. Pero el golpe más duro llegó cuando sus cuentas bancarias comenzaron a congelarse. Sin acceso a su fortuna, vio cómo sus bienes empezaban a desmoronarse uno por uno. Sus abogados le informaron que la investigación en su contra avanzaba con rapidez y que la empresa había solicitado la recuperación de los fondos desviados. No tardó en recibir notificaciones de embargo, órdenes de revisión financiera y advertencias legales. El imperio que construyó con mano de hierro estaba siendo desmantelado frente a sus ojos. Los lujos que lo rodeaban empezaron a desaparecer. El acceso a sus tarjetas de crédito se restringió y su mansión, símbolo de su poder, ahora estaba en riesgo de ser confiscada. Intentó vender algunos de sus bienes para obtener liquidez, pero su nombre estaba tan manchado que nadie quería hacer negocios con él. La desesperación lo consumía. A medida que su fortuna disminuía, también lo hacían sus círculos sociales. Las fiestas a las que siempre era invitado ahora le cerraban las puertas, los eventos exclusivos donde era una figura respetada ya no contaban con su presencia. Incluso en los clubes donde solía jugar golf lo evitaban. Se convirtió en un paria dentro de la alta sociedad que antes lo reverenciaba. Pero el golpe final llegó cuando recibió una oferta inesperada. Kaleo, su propio hijo, le envió un documento con la propuesta de compra de las pocas acciones que aún le quedaban en Montenegro Construcciones. Héctor no podía creerlo. Durante años había visto a su hijo como alguien débil, alguien que jamás tendría el carácter para imponerse. Ahora, ese mismo hijo estaba cerrando el ciclo de su caída. Se resistió, intentó negociar, pero la realidad era ineludible, no tenía opción. Sin dinero, sin influencia, sin nadie que lo respaldara, estaba atrapado. La venta de esas acciones significaba lo último que le quedaba de su antiguo imperio. Al principio, la rabia lo cegó, pero después comprendió que no tenía elección. Con la firma de aquel contrato, no solo perdió su participación en la empresa, sino también su última conexión con el poder que alguna vez ejerció. Kaleo usó esas acciones para financiar un proyecto completamente opuesto a la filosofía de su padre, una constructora moderna, enfocada en la innovación y la ética, un homenaje a los valores de su madre. Héctor Montenegro, el hombre que siempre creyó que todo lo que tenía era eterno, quedó reducido a nada. Solo en su mansión vacía, rodeado de recuerdos que ahora solo le recordaban su desgracia,
entendió que su verdadero error no fue perder la empresa, sino haber subestimado a la mujer que había estado a su lado por tantos años. Pero ya era tarde. Yolanda y su hijo habían construido un futuro sin él. El aire en la empresa Montenegro Construcciones era diferente. Se sentía más ligero, más limpio, como si la toxicidad que la había contaminado durante años finalmente hubiera sido erradicada. Con Héctor Montenegro fuera del juego, Yolanda Fuentes asumió el liderazgo con la determinación de reconstruir no solo una empresa, sino también su propia identidad. Ya no era la mujer silenciada, relegada a las sombras de un hombre que jamás la valoró. Ahora era la presidenta, la mente maestra detrás de la transformación de la compañía, y su primer paso fue cambiarlo todo. Lo primero que hizo fue implementar una reestructuración total. Sabía que muchos de los ejecutivos que trabajaron bajo las órdenes de Héctor habían sido cómplices de sus prácticas corruptas, así que con el respaldo de Caleo y su equipo legal, inició un proceso minucioso para limpiar la empresa. Varios empleados fueron despedidos, otros renunciaron por miedo a ser descubiertos. Se revisaron contratos, se cancelaron acuerdos fraudulentos y se establecieron nuevas políticas de transparencia. Lo que antes era una compañía con cimientos podridos, ahora se estaba transformando en un símbolo de ética y modernidad. El siguiente paso fue la reinvención del nombre. Yolanda sabía que, aunque Montenegro Construcciones era una marca reconocida en el sector, también estaba manchada por el legado de Héctor. Así que tomó una decisión definitiva, renombró la empresa como Fuentes Arquitectura y Desarrollo, honrando su propio apellido y marcando el inicio de una nueva era. La presentación oficial del nuevo nombre y la nueva misión de la compañía fue un evento mediático sin precedentes. Inversionistas, arquitectos, empresarios y medios de comunicación se congregaron para presenciar la evolución de una empresa que alguna vez estuvo atrapada en las sombras de un hombre prepotente y que ahora brillaba con luz propia. Yolanda no solo cambió el nombre, sino la esencia misma del negocio. Su visión era convertirla en una constructora sustentable, enfocada en proyectos ecológicos y en el diseño de espacios que promovieran un impacto positivo en la comunidad. Bajo su liderazgo, Fuentes Arquitectura y Desarrollo comenzó a desarrollar proyectos innovadores en Monterrey y otras ciudades de América Latina. Edificios inteligentes, urbanismo sostenible y proyectos accesibles para familias de bajos recursos se convirtieron en el sello de la nueva empresa. Mientras Yolanda lideraba la transformación corporativa, Caleo también daba pasos agigantados para dejar atrás la sombra de su padre. Durante años había crecido admirándolo, solo para descubrir que la imagen que tenía de él era una mentira. Ahora, con el control de parte de la compañía y con el respaldo de su madre, Caleo comenzó a trazar su propio camino. Se convirtió en un joven visionario, apasionado por la arquitectura moderna y la integración de nuevas tecnologías en el diseño urbano. Trabajó incansablemente en un proyecto que se convirtió en su mayor ambición, la creación de un complejo habitacional ecológico en la periferia de Monterrey. Un lugar diseñado para ofrecer vivienda digna y accesible sin sacrificar calidad ni sostenibilidad. El proyecto fue un éxito rotundo. Lo que alguna vez fue una empresa asociada con corrupción y elitismo, ahora se convertía en un referente de innovación. La prensa, antes ansiosa por desenterrar los escándalos de los Montenegro, ahora celebraba la transformación de la compañía bajo la dirección de Yolanda y Caleo. Los inversionistas que habían huido cuando Héctor cayó en desgracia regresaron, no solo por la solidez financiera de la empresa, sino por el respeto que Yolanda se había ganado. Mientras madre e hijo construían su legado, Héctor Montenegro miraba desde la distancia como su imperio se erguía sin él. Solo en su mansión vacía, veía en los noticieros y en los periódicos los éxitos de la empresa que él alguna vez dirigió con mano de hierro. Sus antiguas amistades lo habían abandonado, su fortuna se había reducido a casi nada y su reputación estaba destruida. Ya no era el magnate poderoso que dominaba Monterrey, sino un hombre derrotado que había perdido todo por su propia arrogancia. Intentó buscar formas de recuperar algo de su antiguo poder, pero se encontró con un muro infranqueable. Yolanda había cerrado todas las puertas. La empresa ya no le pertenecía, los contactos que antes lo protegían ahora lo ignoraban, y la alta sociedad lo veía con desprecio. La mujer que subestimó, la esposa a la que cayó durante años, era ahora la dueña de todo lo que alguna vez consideró suyo. Una tarde, mientras tomaba un café en la soledad de su casa,
dio en la televisión una entrevista con Yolanda. Ella hablaba sobre el futuro de Fuentes Arquitectura y Desarrollo, sobre la importancia de la sostenibilidad en la construcción moderna y sobre su compromiso de crear espacios que mejoraran la calidad de vida de las personas. No mencionó a Héctor ni una sola vez, como si nunca hubiera existido. Esa fue la última estocada a su ego. Se dio cuenta de que, para ella y para el mundo, ya no era relevante. La historia de Yolanda y Kaleo no fue solo la de una venganza ejecutada con inteligencia y precisión, sino la de una transformación genuina. No se trataba de destruir a Héctor Montenegro, sino de recuperar lo que era suyo, de demostrar que su talento y esfuerzo nunca fueron un complemento del éxito de un hombre, sino la verdadera razón de él. El poder, cuando se usa con arrogancia y abuso, se convierte en una ilusión frágil. Héctor Montenegro creyó que podía construir un imperio basado en el control y la manipulación, pero su propia soberbia lo llevó a la ruina. Por otro lado, Yolanda Fuentes demostró que la verdadera fortaleza no está en el sometimiento, sino en la resiliencia. La historia de Yolanda es la de muchas mujeres que, durante años, han sido relegadas a la sombra de hombres que las han menospreciado, haciéndoles creer que su valor es menor. Pero cuando el silencio se rompe y la verdad sale a la luz, las cadenas se quiebran y el poder regresa a quien realmente lo merece. Kaleo, por su parte, representa la nueva generación, aquellos que no están condenados a repetir los errores del pasado. En su decisión de tomar un camino diferente al de su padre, encontró su propia identidad y se convirtió en un líder con valores y visión. Y Héctor Montenegro, él es el recordatorio de que el poder basado en el abuso es efímero. Quedó solo, viendo cómo la mujer que despreciaba construyó un futuro sin él, como su hijo, a quien nunca respetó, tomó el control con dignidad. Porque al final, el verdadero éxito no se mide por la fortuna acumulada, sino por el legado que se deja atrás. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.